Daniel Abraham López y Rafael Lot. Adelante, por favor. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento para que podamos dar inicio al siguiente conversatorio titulado Infraestructura de carga para vehículos eléctricos, retos y oportunidades, el cual estará a cargo en la moderación del ingeniero Gabriel Pérez Pérez, comisionado estatal de energía del Estado de México. Nos acompaña Eduardo Alvarado Hernández, gerente comercial de Boldway Electromobility Solutions. Nos acompaña también Roberto Rocha, CEO y cofundador de Bemo. Daniel Abraham López, Chief Commercial Officer de Evergo. Y nos acompaña también Rafael Lot, subdirector de normalización y supervisión de la Secretaría de Energía. Le cedemos el micrófono al ingeniero Gabriel Pérez. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel del día de hoy, donde vamos a analizar un aspecto importante que el panel anterior salió el comentario y creo que ahorita vamos a ampliar más la información referente a la infraestructura para precisamente el tema de la conectividad. El conversatorio es analizar los retos y oportunidades relacionados con el desarrollo de infraestructura de carga para discutir las estrategias y soluciones para garantizar una red de carga eficiente, accesible y confiable en el. Agradezco la participación de Eduardo, de Roberto, de Daniel y Rafael, quienes nos van a ayudar para poder estudiar precisamente los comentarios y tener una idea más clara de qué vamos a hacer con la infraestructura para la electromovilidad. Realmente en este tema que es el reto del desarrollo de carga. Las autoridades federales y los sectores participantes del proyecto Movilidad se encuentran desarrollando políticas y regulaciones claras para fomentar la inversión en infraestructura de carga en un entorno de garantía de interoperabilidad de los sistemas de carga. Sin embargo, aún se percibe el temor de no encontrar estaciones de carga autosuficientes o de que los vehículos no lleguen a su destino con una sola carga, lo que podría estar desalentando a algunos consumidores potenciales de acuerdo a cifras oficiales. Actualmente en México se cuenta con 1.012.000 electromineras, 1.012 electromineras a lo largo del territorio nacional. Estas electromineras han sido instaladas tanto por parte de la iniciativa privada como por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La Ciudad de México es reactivada con mayor concentración al tener 222 estaciones de carga, que sigue Jalisco y Nuevo León. Así, las experiencias del usuario ante la falta de la estandarización y la garantía de la calidad de la energía suministrada por las estaciones de servicio para no dañar las garantías de los vehículos eléctricos, entre otros, son aspectos que se podrían esclarecer con una mayor fusión de información clara, precisa y accesible sobre la electromovilidad. Para llegar a este esclarecimiento, hemos determinado algunos cuestionamientos
que vamos a iniciar en este panel. Y le voy a pedir a Eduardo Alvarado que nos comente acerca de cuáles son los principales retos técnicos y de infraestructura que dificultan el despliegue de una red de carga amplia y confiable. Gracias, muy buenas tardes. Ante todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor y un gusto compartir precisamente todo este tema que es muy apasionante. Como saben, actualmente lo que es la adquisición de vehículos eléctricos es un tema bastante que nos lleva precisamente a plantear todo lo que es las partes críticas para lo que es la infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Toda esta parte crítica nos lleva a pensar precisamente primero entender qué es la infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Dentro de qué es entender la infraestructura de carga de vehículo eléctrico es saber los componentes con los cuales nos enfrentamos día con día cuando realizamos algún proyecto. Esta parte de componentes, y bien lo están mencionando, es uno, la estandarización, lo mencionaron hace un momento, y es un tema muy recurrente que vamos a estar viendo aquí. Vamos también a ver toda la parte de la normativa, vamos a ver también todo lo que es la parte de ubicaciones, la parte de la energía, todo lo que es la parte de red eléctrica y por consecuencia también todo lo que son los cargadores. Entonces, se menciona hace un momento que tenemos 1.200 estaciones de carga pública, que son muy pocos precisamente para todo el mercado que existe de vehículo eléctrico. En el panel anterior mencionaron precisamente que estamos llegando a ese punto del suministro de energía. Si bien la carga residencial representa en un promedio estimado 7.4 kilowatts por carga por vehículo en carga lenta, cuando nos vamos precisamente al extremo de lo que es la carga rápida, tenemos que estar planteando precisamente una ubicación. Tenemos que estar planteando precisamente cuál es la zona más ideal, pero cuando llegamos a esa zona ideal, vemos si es o no factible para poner una estación de carga. Y aquí es donde ya nos enfrentamos para la cuestión del sistema de la red eléctrica. Ya nos enfrentamos si, por ejemplo, existe la zona algún permiso especial, si la gasolinera, si lo vamos a poner ahí, cumple con los mínimos para poder colocar una estación de carga. Entonces, cuando vamos avanzando en cada uno de estos puntos, nos vemos que no es solamente colocar un cargador, porque aquí en la zona veo que hay mucho flujo de vehículos. Conocemos, por ejemplo, zonas en el centro de la Ciudad de México que las gasolineras están rodeadas de unidades habitacionales y no tiene espacio ni siquiera para una, que es muy común, una tiendita de conveniencia, ya no hay espacio. Y por más que se necesite ahí un punto de carga, no va a ser posible. Entonces, el principal reto que se tiene es, uno, tener precisamente una infraestructura en la cual conlleve ubicación, red eléctrica, potencia necesaria, que exista realmente la capacidad instalada para colocarlo. En cuanto tengamos precisamente todo esto cubierto, pudiéramos ver precisamente cuántos cargadores pudieran colocarse ahí. Ujú. Mencionaron hace un momento que se necesita tener una estandarización del tipo de conector porque eso tendría que hacer más fluida una estación de carga o más utilizable. Pero vamos a situarnos en una realidad. En este momento, de acuerdo con la normatividad que existe, nos permiten en cada estación tener al menos 4 tipos de conectores. Y de esos 4 tipos de conectores, en una estación al menos tener 2. Si nos situamos en esta realidad, pues bueno, tendríamos que hacer uso de un mix, porque mientras no exista una regulación, es lo que tenemos. Al tener solamente esta limitante, pues tendríamos que visualizar dónde es la manera más adecuada de colocar este tipo de cargadores. Pero todo eso conlleva precisamente estudios de factibilidad, revisar si existe potencia en la zona, ver inclusive la inversión que tiene que hacerse. Entonces, es todo un conjunto de.
Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir precisamente visualizándolo. Hacia 2035 se plantea el 50%. En este momento, si quisiéramos hacer una estimación del número de estaciones que necesitamos, al menos para 2035 se tendrían previstas entre 25,000 y 30,000 estaciones, con lo que eso implica de toda la carga eléctrica que va a ser, y a su vez tendríamos que empezar a visualizar otro tipos de energías alternativas, como lo es la energía solar. Pero entonces son puntos y temas que se van a ir desarrollando conforme va a ir avanzando todo lo que es la parte de infraestructura de red eléctrica. Gracias. Yo me conecto que con vehículos pues que va a formarse vehículos. Y de ahí va precisamente con esa estandarización. Muchas gracias por desactivar y lo vamos siempre, vamos examen. ¿Cómo está desarrollada la infraestructura de cada en México? ¿Qué desafíos existen para su expansión? Gracias, Gabriel. Brevemente, como antecedente, digamos, hasta hace unos 3 o 4 años, los vehículos que se venían en México eran vehículos de gama alta y eran pocos, ¿no? En el 2020, para que se den una idea, se vendieron alrededor de 500 vehículos eléctricos. Eso ha venido cambiando de manera muy acelerada. Y en este primer trimestre del año, la EMA reportó ventas por 20,000 vehículos entre eléctricos y híbridos enchufables, que todos estos requieren infraestructura de recarga. Más o menos la mitad son eléctricos y la mitad son enchufables. Y lo que estamos observando es que gran parte del volumen de los vehículos que se están vendiendo son vehículos que no son de gama alta, son vehículos de precios más accesibles. Y es una realidad en nuestro país que el tipo de dueño de estos vehículos no necesariamente tiene en su mayoría la posibilidad de instalar cargadores en sus casas porque viven en multifamiliares donde no existe la disponibilidad de meter cargadores, donde comparten espacios y medidores. Entonces, hay muchas restricciones. Eso hace muy importante que exista infraestructura de recarga pública. También hemos observado que estos vehículos de gama más baja, de precio más accesible, son vehículos que tienden a tener una utilización mayor que los vehículos de gama alta. ¿Por qué se ve este fenómeno? Porque muchos de estos vehículos están siendo utilizados por conductores de plataformas de movilidad, por taxis, por servicios de distribución de algunos servicios de logística. Entonces, ahí es donde está realmente dándose una necesidad imperiosa del desarrollo de infraestructura de recarga. Ahora, también la EMA ha reportado que tenemos alrededor de 3,500 mangueras de infraestructura de recarga pública hoy en nuestro país. De esas, alrededor de 730 son infraestructura de recarga de DC o de carga rápida. Son cargadores que pueden cargar un vehículo en alrededor de 1 hora. Y alrededor de 2,700 o 2,800 son cargadores de AC o carga lenta, que pueden tomar 5, 6 horas o 7 horas para cargar un vehículo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Eso es un poquito dónde estamos. ¿Cuáles son los desafíos? El primer desafío es que desarrollar infraestructura de recarga pública requiere cantidades importantes de capital. Y ese capital requiere varias cosas. Primero, requiere una visibilidad para poder generar un retorno. Y eso requiere tener, primero, utilización en esas redes de recarga. Y con las penetraciones que tenemos en el país, a veces no es evidente que esas inversiones van a poderse recuperar de manera exitosa. Se requieren plazos largos para poder recuperar ese capital. Entonces es un reto que nosotros en Vemo hemos atendido porque nuestro negocio tenemos una infraestructura de recarga, pero además tenemos flotas
que operamos nosotros o que damos en arrendamiento a conductores de plataformas o a empresas y que vienen a cargar y eso nos ha ayudado un poquito a destrabar esa parte. Eh, pero sí es un reto. Y yo diría que otro reto importante y es fundamental es la seguridad jurídica. Tener un esquema regulatorio claro que en el entendido de que estas inversiones no son para un año o para dos, sino son para 15 o 20, necesitamos tener visibilidad. Y bueno, aquí está Rafa. Creo que hay apertura y creo que hay interés de las autoridades de impulsar el sector y de entender cómo se puede dar esa seguridad a los actores. Digamos. Muy bien, pues, claro, vamos a ir a Daniel, esperando que también relacionada con la disponibilidad de la mejor y alfa. Bueno, nada más aquí para agregar tantito contexto a lo que comentó Roberto en cuanto a las estaciones de carga. La EMA plantea que hay, como dice, 3.500 conectores de carga pública y alrededor de 44.000 cargadores en privado, es decir, en residenciales y corporativos. Sí, la mayoría de la infraestructura de carga que se ha desarrollado hasta el momento ha sido por iniciativa privada. La CFE, como comentan, también ha instalado cargadores públicos en la Ciudad de México y tiene la intención de instalar hasta 100 en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, pues sí, la proporción es mucho menor, ¿no? Este, También creo que ya teniendo un poquito más de conocimiento de esto y además sabiendo que se han instalado patios de carga para transporte público tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Monterrey, en el Estado de México y Guadalajara, pues estos sí han sido proyectos que han desarrollado a la mano de gobierno con los concesionarios de las rutas de transporte. Este, y creo que es importante, teniendo el contexto de esto, también conocer de dónde proviene la electricidad que se utiliza para esto. Si bien en México se sabe que la matriz energética todavía depende, pues en gran medida de combustibles fósiles, ya se cuenta con una participación considerable de energías renovables. Este, el año 2023, el Prodecen reporta que se generaron cerca de 80.530 gigawatts hora con energías renovables, lo cual representa el 23.3% de la energía total inyectada al sistema. Uno pensaría que quizás México estaría más atrasado, sin embargo, creo que es un camino que estamos tomando de manera bastante eficiente. El resto de la generación también se hace por medio de centrales de ciclo combinado, que son 60% más eficientes que las centrales térmicas convencionales, ¿no? Lo cual nos permite actualmente tener un factor de emisión de generación por kilowatt hora cercano a los 450 gramos de CO2, que si hacemos un pequeño ejercicio de un vehículo eléctrico que utiliza una batería de 50 kilowatts hora con una autonomía de 350 kilómetros, pues llegamos a un factor de emisiones por kilómetro cercano a los 70 gramos de CO2, ¿no? Que comparado a los hasta 360 gramos que puede emitir un vehículo nuevo, y hago énfasis en nuevo porque cuando se presenta desgaste y degradación llegan a emitir hasta 10 veces más, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era nada más para dar un poquito de contexto. En cuanto a las dificultades y los retos que tenemos para la infraestructura de carga, pues sí hay que recalcar que el sistema eléctrico se encuentra ante un escenario bastante complejo donde la electromovilidad es solo una de las fuerzas que impulsa una demanda creciente de electricidad. Estamos viendo un aumento considerable por múltiples razones que están ocurriendo de manera simultánea, entre las que se encuentran la electrificación de los usos finales en diversos sectores como el transporte, el industrial, el residencial, calefacción, etcétera. También por el crecimiento en los parques industriales, ¿no? Debido a la relocalización de las cadenas de suministro, al nearshoring. Y por último, por el crecimiento acelerado de los centros de datos, esto impulsado por la tecnología de la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos, ¿no? Esto nos plantea un nuevo escenario que pues sí tiene retos considerables, entre los que se encuentran primero que nada garantizar la disponibilidad de energía, que haya la suficiente electricidad para cubrir estas necesidades crecientes. Segundo, garantizar la capacidad de la red, que esta electricidad se pueda entregar donde y cuando se necesita. Y tercero, la implementación de las energías renovables y el almacenamiento que nos permita regular la variabilidad y la intermitencia de estas fuentes, ¿no?
Hay varias líneas de acción que se pueden tomar. Primero que nada, desde luego, la planeación estratégica del sector eléctrico, que se incluyan explícitamente estas necesidades en los planes de desarrollo y expansión de generación, transmisión y distribución. Segundo, el fortalecimiento de las tecnologías y de las fuentes renovables que nos permitan, por medio de una generación distribuida, un autoconsumo y que de esa manera se le baje la carga a la red. Y tercero, pues también la inversión en la modernización y la digitalización de las redes recarga de los vehículos eléctricos, sino también controlar pues esta variabilidad de, de las energías renovables. Este, mm, es importante que esta estrategia parta de un diagnóstico claro y profundo por medio de un proceso de consulta con el sector público y el sector privado para que se establezcan objetivos de electrificación vehicular, pues sí, ambiciosos, pero que sean alcanzables, ¿no? Las políticas públicas hay que aclarar que no son globalmente aplicables y en ocasiones ni siquiera lo son dentro de un territorio federal, puesto que pues, las situaciones geopolíticas, económicas y sociales condicionan la manera en la que las implementamos, ¿no? Entonces, pues sí hay que enfocarnos en poder pues, atacar estos retos de la mejor manera y pues en colaboración con los actores del sector para que sea un enfoque integral. Gracias. Es el judicial, el comercial y el público. La voy a tomar yo, Daniel de Evergo. Gracias. Bueno, primero agradecer al Estado de México, muy particularmente a la secretaria Laura González y también a la NAWAC por esta invitación. Yo creo que el primer punto a partir del cual definimos un modelo de negocio y rescatando lo que han dicho los tres panelistas es primero entender que en México no existe una estrategia de electromovilidad, ¿no? Que debería de ser algo de preocupación. Se hicieron varios esfuerzos y diferentes dependencias trabajaron, pero nunca se publicó dentro del diario oficial de la Federación. Por ende, partiría de que somos un país acéfalo en estrategia de electrificación y particularmente del sector transporte. Y eso a las empresas, a los inversionistas, a los gobiernos, no nos da un norte de hacia dónde tenemos que movernos. Y yo creo que ese es el primer reto, establecer los objetivos que requiere el país y con base en eso determinar cuáles son los trabajos que se tienen que hacer con cara al consumidor, con cara al inversionista, con cara al productor y también cómo van a ir adoptando sus estrategias y planes de electrificación de flota, empresas, el sector de la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo ahí una primera oportunidad a partir de la cual vamos determinando el modelo de negocio que mejor aplique. Segundo es determinar objetivos de país. En el panel anterior difiero con varias de las observaciones. De entrada, para el tema de la carga residencial, difiero totalmente en el hecho de decir que estamos secuestrando energía cuando se utiliza la carga. La carga doméstica particularmente se utiliza en la noche y en la noche tenemos una capacidad excedente de generación de energía. Por el contrario, nos ayuda a balancear completamente la red eléctrica y la gran mayoría de usuarios residenciales y de flotas, sobre todo flotas última milla, flotas particulares de reparto, utilizan esa tarifa nocturna y esa posibilidad de carga cuando el país en su mayoría está apagado para tener acceso a energía que la generadora ya la tiene disponible, pero nadie la está utilizando. Entonces, al revés, es un elemento que nos ayuda a balancear la red eléctrica. Otro elemento que comentaron fue hacia cara de la producción y nos ponían el ejemplo de Maki. ¿Alguien sabe cuántos Makis hay en México? Entonces, ¿por qué si se produce para todo el mundo, en México no llegamos ni a los 500 Makis y en Estados Unidos hay más de 20,000? Hay un colega, Eugenio de EMA, que dice, "Pues, ¿será que allá les gustan mucho los Mustangs? ¿O será que la estrategia no es vender domésticamente, sino tenemos la mejor tecnología y esa tecnología no tiene objetivo de quedarse en el país? ¿Por qué nosotros sí nos tenemos que quedar con tecnologías obsoletas?" Y ahí pongo el ejemplo que nos compartían del transporte pesado. 19 años de vida útil
19 años nos dura la eficiencia tecnológica, no ha habido avances tecnológicos en 19 años. Entonces, ahí hay una cadenita que a mí me lleva a pensar que los objetivos como país no están bien planteados y que sí necesitamos una estrategia de electrificación del sector transporte, siendo uno de los sectores más contaminantes del país y del mundo. Entonces, sobre eso, creo que lo primero que necesitamos para establecer esa estrategia, y ya lo vimos incluso con las respuestas, es tener data fidedigna. Data fidedigna de la cantidad de cargadores. Orgullosamente, Evergo es fundador de EMA, y EMA, uno de los objetivos es justo establecer un objetivo de que a 2030, pues 50% de las ventas, es ambicioso, pero puedan ser eléctricas, y 2035 el 100%. Pero si no nos ponemos objetivos agresivos, difícilmente vamos a hacer esfuerzos menores. Segundo, es que ha sido la institución que hoy nos está dando un norte de cuántos vehículos eléctricos realmente hay en el país. Resulta curioso, pero es súper difícil concretar la data de ventas de la industria. ¿Cuántos vehículos eléctricos, cuántos híbridos conectables, en qué mercados? Hay marcas que reportan, marcas que no reportan. Tenemos reportes de AMIA, de AMDA, de EMA, de INEGI, etcétera, y ninguno cuadra. Entonces tenemos que sumar entre todos y hacer especulaciones, y creo que este esfuerzo que ha hecho EMA ha ayudado mucho a dar un norte tanto de los vehículos eléctricos, que ya Roberto nos compartió los datos, pero también de la infraestructura de carga, ¿no? Al inicio hablábamos de arriba de 1,000 cargadores, y la realidad es que hay más de 3,000, más del triple de cargadores públicos accesibles hoy, y más de 40,000 en carga privada. Y eso, de nuevo, es solo de las empresas que estamos compartiendo esa data. Si sumamos a todos los independientes, pues seguramente es mucho más. Y esto también nos lleva a definir cuáles son los retos teniendo esta data. Y el reto, y un poquito que preguntaban, era el norte, de cuántos vehículos eléctricos se van a vender, no en el Estado de México, en el país, para poder planear, pues creo que tiene que ver con una estrategia. Si los fabricantes de vehículos eléctricos y de combustión en general supieran que ellos tienen que cumplir con un porcentaje para el consumo local, tendríamos muy claro cuántos son los vehículos eléctricos que van a llegar al país en los siguientes 1, 5, 10, 20 años, pero no tenemos esa estrategia. De esa manera, los que desarrollamos infraestructura de carga sabemos el orden de inversiones y hacia dónde marcar la ruta. La compañía eléctrica nos podría dar ese mapa de calor o de dónde tenemos potencia disponible que podemos aprovechar, porque hoy nos lleva aproximadamente 3, 4 meses en saber si hay potencia o no. Hace poco tuvimos un conversatorio con la Asociación de Noruega de Vehículos Eléctricos, y a mí me pareció increíble. Me mostraron un portal donde en menos de 5 minutos tenían mapeada toda la red eléctrica del país y decía los lugares donde tenías potencia disponible. En 5 minutos. A nosotros, los que desarrollamos infraestructura, eso nos ayudaría muchísimo para saber, oye, este proyecto de flotas de carga pública, esta zona de carga residencial, estos conjuntos verticales que se están desarrollando, ¿van a poder atender la necesidad de carga del futuro? Pues ahí estaría la respuesta. Y eso nos aceleraría mucho el trámite del lado de la carga, pero también ordenaría mucho del lado, digamos, de la administración y del suministrador eléctrico, para ver hacia dónde enfocamos los permisos, la tramitología, cómo eficientamos esos procesos, ¿no? Y finalmente me iría a que, teniendo este norte que nos da para definir los modelos de negocio que son aplicables y no para el país, establecer ahí sí la regulación que nos permita lograr esos objetivos. Hoy estamos enfrentándonos a cambios regulatorios derivados de las DACs que ni el propio suministrador eléctrico ha entendido, y donde hoy, para conectar un cargador doméstico, tenemos requerimientos de un cargador público. Completamente diferente hacer tú una obra, un proyecto y una contratación y certificar tus equipos para un proyecto de carga pública, que poner un cargador doméstico en casa con un contrato PDVT. Con el cambio climático ahorita, por ejemplo, el calor que hacía, ¿cuánta gente no conocen en Ciudad de México que está conectando aires acondicionados en su domicilio o en una empresa y lo tienen prendido todo el día? Un cargador de vehículo eléctrico en promedio se usa 4 horas, y cada tercer, cuarto día. ¿Qué consume más? ¿Y le piden un medidor a cada nuevo aire acondicionado? No tiene sentido.
Y luego, cuando estamos logrando impulsar la transición hacia energías renovables, donde las empresas, los privados invierten en poner paneles solares, en autogenerar energía, y que ahora no podamos conectar esa infraestructura de carga a esa generación renovable, pues tampoco tiene sentido, porque tiene una afectación en los económicos del proyecto y en los objetivos de sustentabilidad y en bajar las emisiones y en ser más eficientes en cómo nos movemos en todos los segmentos impactados por la electrificación del transporte. Entonces, yo diría que todos son estos elementos en los que tenemos que trabajar para poder diseñar el desarrollo de modelos de negocio que funcionen. El modelo de negocio no lo estamos inventando en México. Ahorita se citaron varios proyectos y lo que está ocurriendo en China, en Europa, en Estados Unidos y países que van más avanzados en la venta, en la colocación de infraestructura, en acceder a energía renovable para vehículos eléctricos, en bidireccionalidad. Lo que pasó ahora en España, donde se fue el suministro eléctrico, bueno, hubo usuarios que con su vehículo eléctrico pudieron regresar energía a la red, conectar sus microondas para comer, para hervir el agua del niño, para dar asistencia médica. Esa es la evolución hacia donde vamos y estamos muy lejos de ello, pero tenemos que empezar por lo básico y a partir de ahí copiar los modelos de negocio que apliquen tropicalizándolos al país, ¿no? Creo que esa es la vertiente por donde debemos empezar a trabajar. Gracias. Y luego, pues, eso, obviamente, va a estar bien. Bien, pues, pregunta, ¿cómo se puede garantizar las interoperabilidad de la estandarización de los sistemas de carga para facilitar la experiencia del usuario? Por ejemplo, Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, no se estableció un estándar único para los vehículos, un estándar de recarga, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, está el estándar, el CC1, y que es los vehículos que no son Tesla, usan ese sistema, y el sistema NACS, que son los vehículos Tesla, ¿no? Eh, en México, afortunadamente, no se ha tampoco decidido imponer un estándar y coexisten distintos estándares. Por un lado tenemos el estándar GBT, que es el de los vehículos chinos. Tenemos el estándar 1, que es el de los vehículos americanos y europeos que se venden en México, que típicamente son vehículos de gama más alta. Y tenemos el estándar NACS, que es el que viene desarrollando Tesla, ¿no? Em, ¿Cómo es que coexisten estos estándares, ¿no? Entonces, primero, pues hay que decir que en lo que es AC o carga lenta, existe una gran interconectividad. Es muy sencillo cargar un vehículo Tesla en un estándar 1 o un vehículo GBT en un estándar 1 con un adaptador muy sencillo que gran parte de los vehículos lo tienen. Entonces ahí en la parte de AC, pues es un problema muy menor. En el tema de DC, lo que estamos viendo nosotros es que van a coexistir varios estándares. Va a coexistir el estándar GBT, que típicamente va a ser para vehículos de precios más accesibles o de gama media, como los vehículos chinos, y que va a haber también cargadores estándar 1 en DC o en carga rápida y cargadores NACS. ¿Qué va a pasar con el estándar 1 y el NACS? Que van a tender los productores de vehículos van a tender a ir migrando del estándar 1 al NACS, porque en Estados Unidos ya ocurrió y esperamos que en México también ocurra. En este periodo de transición, los constructores de infraestructura de recarga o desarrolladores como Vemo, estamos construyendo cargadores para los tres estándares. Pero en lo que respecta al estándar 1 y al NACS que se van a fusionar, existen distintas posibilidades. Una de ellas es que muchos de los cargadores que nosotros instalamos hoy con estándar 1, con un cambio de manguera, se pueden convertir en estándar NACS cuando esa transición haya ocurrido. Entonces no nos preocupa. Y por otro lado, también existen adaptadores de estándar 1 a estándar NACS que se están usando en Estados Unidos y que están funcionando muy bien para la migración que ya se está dando allá. Ahora, eso es un poquito dónde estamos.
¿Qué cosas son relevantes a considerar para la experiencia del usuario en términos de las infraestructuras de recarga? Nosotros vemos una serie de factores relevantes. Uno, pues hay que disminuir la ansiedad de rango. La gente tiene con un vehículo eléctrico siempre algo de incertidumbre en un mercado naciente. Entonces tiene que haber suficiente infraestructura de recarga y tiene que estar en los puntos correctos con las potencias correctas. Por ejemplo, en las carreteras se necesita infraestructura de recarga de alta potencia en puntos estratégicos entre las distintas ciudades y en las carreteras para que los conductores puedan detenerse y cargar rápido. En las electrolineras, por ejemplo, que nosotros desarrollamos en Vemo para vehículos de plataformas de movilidad, para taxis y para el público en general, tiene que haber muchos espacios disponibles, tiene que haber cargadores de alta potencia y tienen que estar en zonas donde este tipo de usuarios los requieran. Y lo que son cargadores de carga destino, que son cargadores típicamente lentos, son cargadores que instalamos por conveniencia en centros comerciales, en hoteles, en clubes, en restaurantes, en tiendas, para que la gente pueda cargar. Y eso lo que nosotros nos permite es darle a la experiencia al usuario el tipo de cargador que requiere en cada punto con una disponibilidad de estándares. Y ya por último, pensamos que es importante tener las plataformas, las aplicaciones que faciliten que el usuario pueda acceder a esta infraestructura de recarga. Desde identificar, por ejemplo, nosotros en Vemo tenemos una aplicación que se llama Watts, que te permite identificar dónde están los cargadores, saber qué tipo de cargador es, qué potencia tiene, si está disponible, si está operando, reservar, pagar, toda una serie de elementos que hacen a la conveniencia y a darle al cliente la posibilidad de reducir esa ansiedad de rango en esta etapa del mercado. La revolución. La- Muchas gracias. Pues las políticas públicas y las regulaciones son de vital importancia para facilitar y acelerar el despliegue ordenado de la infraestructura de carga. Es necesario, como comentan, contar con una estrategia nacional clara, con objetivos de electrificación vehicular específicos, que oriente y le dé certeza a las inversiones, pero que también coordine las acciones del sector privado. Estas políticas es importante que no únicamente se centren en los incentivos para promover la adopción de los vehículos eléctricos o la restricción de la venta de los vehículos de combustión interna, sino que tiene que tener un plan claro de despliegue de infraestructura de carga. Las políticas y las regulaciones deben actuar como herramientas habilitadoras, no restrictivas, que permitan el despliegue ordenado de la infraestructura de carga, que permitan que se desarrolle de manera segura, eficiente, acelerada y con visión a largo plazo. Algunas líneas clave de acción aquí son, desde luego, como ya lo comentamos, establecer objetivos claros de electrificación vehicular, que no únicamente le den certeza a las inversiones, sino que también guíen el despliegue de la infraestructura de carga, no únicamente en las grandes ciudades, sino también en corredores que le den certeza a quien sea que vaya a comprar un vehículo, ya sea para transporte particular de carga o de transporte público, que se puede recorrer todo el territorio nacional con electricidad, ¿no? Y también que con el precio decreciente de los coches eléctricos en zonas menos favorecidas de las ciudades, de los sectores económicos, como comentaba Roberto, que también sea conveniente y se pueda tener un coche eléctrico, ¿no? Porque ya hay coches que son accesibles y que se encuentran eléctricos debajo del precio promedio de los vehículos del mercado, ¿no? Hay que desarrollar estándares que aseguren la interoperabilidad, la seguridad y la calidad de la infraestructura de carga, sin limitar aquí que haya innovación y que haya competencia entre los competidores del sector. Hay que crear marcos regulatorios ágiles que fomenten la participación tanto de la iniciativa pública como de la iniciativa privada para desarrollar la infraestructura de carga. Y hay que promover también la colaboración interinstitucional entre los diversos actores, economía, energía, desarrollo territorial, etcétera, para que el enfoque sea integral y no sea algo que se quede en el tintero trabado porque no hay un enfoque que lo incluya todo, ¿no? Es importante recalcar que tanto la electrificación del transporte como las políticas relacionadas no deben entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para alcanzar objetivos mayores como la descarbonización, la mejora de la calidad de vida en las ciudades, de la calidad del aire y del transporte público, tanto para los usuarios como los operadores. A final de cuentas, el objetivo es
construir un sistema de movilidad más sostenible, equitativo y resiliente, porque si solo nos enfocamos en electrificar vehículos sin mejorar la planeación urbana, sin hacer más eficiente el transporte público, sin atender las brechas sociales y económicas, corremos el riesgo de reproducir los mismos problemas que tenemos ahorita de congestión, de exclusión y de contaminación, pero con una fuente de energía diferente, ¿no? La electromovilidad, a final de cuentas, es una tendencia y una herramienta muy poderosa, pero que tiene que estar acompañada de políticas públicas integrales que aseguren que el cambio sea real y beneficioso para todos sin dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, bueno, de una manera muy, vamos a ponerlo así, muy práctica, ya se ha detonado la parte de la accesibilidad para el precio del vehículo. Pongo un ejemplo. Hace todavía 2, 3 años, la marca Jack, su modelo E10X estaba alrededor de los 500,000 pesos, que todavía era un precio muy, muy agresivo, vamos a llamarlo así, para este modelo. Al día de hoy, bueno, ayer estuve en una agencia Jack y ese modelo ya está por debajo de los 400,000 pesos. Está en 360, 370,000 pesos. Si vemos esa parte de costo-beneficio y que en un lapso de 2 años bajó más de 100,000 pesos, ya nos da el parámetro que realmente la accesibilidad ya se está teniendo en ese modelo. Están existiendo mucho más competencia y como sabemos, entre mayor competencia, mayor oferta en el mercado. Entonces, esa parte de que los fabricantes volteen a ver este nicho de mercado eléctrico, da precisamente que la competencia haga que bajen los costos. Afortunadamente, eh, podemos decir que salvo una o dos marcas, todas absolutamente ya tienen modelos eléctricos y podemos encontrar modelos eléctricos de una alta gama, modelos eléctricos para media gama y modelos eléctricos que son muy utilizados para flotillas o para utilitarios. Entonces, eso es lo que va impulsando y apoyando toda esta parte. Y existe el proyecto del gobierno para tener todavía un modelo más accesible. Entonces, esa es la parte interesante que nos permite realmente un desarrollo dentro de lo que es la adquisición de vehículos eléctricos con el compromiso de la industria. Sí, claro. A ver, yo diría que dividiéndolo entre flotas e infraestructura de recarga, yo creo que por el lado de flotas, eh, yo creo que sería, no esperamos y no, nunca hemos pensado que en nuestro país se van a dar esos subsidios masivos como los que hay en Europa, en Estados Unidos o en China. Entonces, del lado de las flotas, lo que nosotros esperamos es que siga habiendo acceso a las mejores tecnologías al mejor precio. Si nosotros en México nos cerramos a la importación o a que vehículo o que fabricantes lleguen a México con estas nuevas tecnologías a producir vehículos, eso puede frenar de manera importante la tendencia de la electromovilidad de manera irreversible. O sea, sí es un tema, el fenómeno que hemos visto los últimos 3 o 4 años tiene que ver con el acceso a las mejores tecnologías al mejor precio. Y esas tecnologías hoy en día han sido mayormente de China. Segundo, creo que desde el lado regulatorio para el tema de flotas se podrían impulsar, digamos, metas y objetivos claros para, digamos, emisiones máximas que pueden tener las flotas, los vehículos, y sin tener que invertir dinero, sin tener que meter subsidios que no esperamos ni buscamos por ese lado, pues empezar a forzar un poquito esa transición también desde el punto de vista regulatorio. Eso es del lado de las flotas. Del lado de la infraestructura de recarga, otra vez lo que repetía, visibilidad y seguridad jurídica de las reglas, porque son inversiones que requieren
mucho tiempo para recuperarse y que para invertir con confianza tenemos que saber que las reglas están para quedarse y que son claras y que nos permiten hacer uso de nuestro capital de una manera razonable y con esa visibilidad. Claro, yo pondré de ejemplo lo que ha pasado un poco en Europa, ¿no? Se establecieron ciertos objetivos con bastante antelación para que las fabricantes automotrices pudieran pues convertir su manufactura, su todo canal comercial y al final asegurar que la venta de nuevos vehículos en cierto porcentaje incremental fuera en su mayoría más eficiente, menos contaminante, y también porque en Europa pues hay unas políticas de emisiones muy fuertes. México creo que tiene grandes oportunidades, no solo en políticas de emisiones, de hecho ahí tenemos normas detenidas hace mucho tiempo, temas de seguridad, etcétera, que creo que conectan con lo que dice Roberto, que le dan acceso al consumidor a la mejor tecnología. Y tenemos que darle la oportunidad al consumidor de obtener la mejor tecnología disponible en el mercado, sin importar su origen, al mejor precio posible. Y esa es una labor donde ya las marcas competirán de uno a uno, las redes de carga competirán de uno a uno, pero teniendo en el centro de la electromovilidad del usuario final. Y el usuario final empezando pues por el transporte masivo, ¿no? Que es lo primero que tenemos que atender. ¿Cómo vamos a desplazar a la mayor cantidad de gente en el transporte más eficiente en la menor cantidad de unidades? Y de ahí irlo llevando pues hasta el transporte ya de una persona como individuo en el vehículo de la gama que pueda adquirir, ¿no? Y esto a nivel de empresas creo que también va muy de la mano. Si gubernamentalmente tenemos políticas que por emisiones nos digan que nuestra flota, dependiendo de su composición, si son 10, 50, 100, 1000 o más vehículos, pues deberán de reportar un objetivo de emisiones o bien tener un porcentaje de la flota que tienen que ir electrificando paulatinamente. Es difícil que nos exijan llegar de 0 a 100 de inmediato. Y de hecho, no, yo creo que no tenemos las condiciones para lograrlo, como también ha sido el ejemplo, entre ellos de Europa, de lo que ha ocurrido. Pero si lo hacemos con una planeación de mediano a largo plazo paulatina, es algo muy lograble. Y que las empresas pueden planear, que las marcas automotrices pueden planear a la conversión de su manufactura o al producto que importan al país y que nos dé acceso a los mexicanos y a las empresas y gobiernos a la mejor tecnología, de nuevo, disponible al mejor precio. Yo creo que ese es el enfoque sobre el cual tiene que trabajar la industria automotriz en todos los segmentos con el gobierno y que de nuevo va vinculado a tener una estrategia de país. Con base en eso se detonarán, llegarán las inversiones de los que apuestan y que no quede duda, en ningún país donde se han implementado políticas de electromovilidad no han dejado de invertir las marcas automotrices o han crecido su inversión. Se han creado nuevos modelos de negocio, operadores de carga, fabricantes de cargadores, los empleos verdes de conductores de plataformas, instaladores eléctricos certificados, ingenieros que hacen consultoría de electromovilidad. O sea, impacta en todos los niveles de una cadena económica, de economía circular. Y eso es muy beneficioso para el país. Creo que es tema de justo plantear esos objetivos y ver cómo las diferentes empresas y segmentos del ecosistema de electromovilidad van a marcar la hoja de ruta para cumplir esos objetivos, ¿no? Sí, pues de manera muy breve de cómo pueden colaborar los fabricantes con el sector público, creo que lo más importante es la coordinación, ya que los fabricantes deben participar activamente en el diseño de las estrategias nacionales y estatales, dado que son quienes tienen el conocimiento técnico de las tecnologías, el conocimiento de los comportamientos de los usuarios, etcétera, y también pues conocen los perfiles de carga y las mejores prácticas internacionales, así como también tienen que colaborar de manera importante apoyando las zonas estratégicas, ya que se debe impulsar la infraestructura no solo en las grandes ciudades, sino también en los sectores menos favorecidos de las mismas, en corredores logísticos, en parques industriales, centros turísticos, zonas rurales, alineándose con el crecimiento económico y el desarrollo regional. Bien, pues creo que ya
de este carbón, ¿no? Datos son los tres, China, 4.82, 3.80 y poder iniciar los planes estratégicos en este sentido, ¿sí? Bien, pues realmente agradecemos a los participantes sus comentarios. El tema es muy amplio. En otra oportunidad seguramente podremos disfrutar algunos otros del tema. Y bueno, pues de todas las gracias a Eduardo, a Roberto, a Daniel, por todas sus aportaciones. Y este conversatorio busca generar un diálogo estratégico sobre los retos, oportunidades de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, con el objetivo de identificar soluciones y estrategias, perdón, para impulsar su desarrollo. Muchas gracias al público, yo doy los momentos presencia y participa, pero muchas gracias. Muchas gracias. Ya para terminar, quisiéramos, en nombre de la secretaria Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, darles un pequeño reconocimiento y a nombre también de la Universidad Anáhuac.